hablando de la pureza, aquí vamos a la carta de Pedro, la primera de Pedro, la primera carta de Pedro, que era dirigida a cuatro provincias de Asia Menor, al que hoy en día es Turquía. Ahora eso no corre más, ya no, el Islam se encargó de limpiar todo eso. Sin embargo, las vueltas de la vida, tenemos cristianos predicando en Turquía. O sea, cómo cambian las cosas, ¿no? Tratando de que los musulmanes se conviertan a Cristo. Y bueno, Pedro, acá en esta primera carta, ya vieron que vamos a seguir con la exposición de la palabra de Pedro. Todos los hermanos ya tuvimos varias de Pedro. Ahora vamos al capítulo 4. El capítulo 4 tiene mucho que ver con el tercer capítulo. El hermano domingo pasado, el hermano Johnny predicó sobre el capítulo 3, al final del capítulo 3. Que me sumo a él en el tema de que es un pasaje difícil de interpretación bíblica, y acá en el capítulo 4, en el versículo 6, también tenemos otro pasaje de difícil interpretación bíblica. O sea que si el hermano pisó huevos, o sea, esquivaba los huevos para no pisarlos, yo me sumo, yo tengo que seguir esquivando los huevos. Gracias, hermano. Pero que haya dificultad en la palabra no significa que no podamos sacar provecho de la palabra, de que no sea aprovechable para nosotros. Este mensaje lo titulé "Basta ya el tiempo pasado". No es muy difícil encontrarlo, está en el versículo, en el 4.3, según la Reina Valera, la versión Reina Valera, ¿no? Porque si leen otra versión van a encontrar otras cosas parecidas. ¿Qué quiere decir esto? Acá Pedro nos exhorta a una vida de santidad. Él explica en el capítulo 3 lo que Cristo hizo por nosotros. En el 3:18, Cristo se crucificó por nosotros. La pasión de Cristo por amor a nosotros lo llevó a crucificarse, ¿no? A permitir ser crucificado, teniendo el poder de que eso no pasara. Salud, hermano. También Cristo, o sea, la obra de Cristo y el triunfo de Cristo, en el capítulo 3 también se ve en la predicación. El hermano dio la vez pasada, donde el Evangelio es predicado en forma indirecta en todo el Antiguo Testamento. Todos estaban esperando un Mesías, un Salvador que resolviera nuestro problema. ¿Con qué? El pecado. Desde Adán y Eva, desde Génesis. El pecado nos separa de Dios, había que resolverlo. Y eso lo vino a hacer Jesús. Así que la predicación de Cristo también dio victoria. Después, en el versículo 3:21, tenemos la resurrección de Cristo, que también es una muestra de la victoria, pues si Cristo no hubiera resucitado no tendría sentido de todo lo que enseñó. Y lo que hace nuestro Dios Padre confirma cuando Cristo resucita de que su sacrificio fue aceptado en los cielos. O sea que el sacrificio de Cristo fue aceptado, es una victoria para nosotros. Y después, en el versículo 3:22, tenemos la ascensión de Cristo. O sea, Cristo no solamente resucitó, después ascendió al cielo y está a la diestra del Padre, está en el trono. Como decía hoy la canción, Él es nuestro Rey. Ahora, ¿por qué Pedro insiste tanto en los sacrificios de Cristo, o sea, los sufrimientos de Cristo? Hasta ahora, Pedro está hablando de los sufrimientos de Cristo. ¿Qué provecho podemos tener nosotros de los sufrimientos de Cristo, ¿no? Pero acá Pedro en el capítulo 4 nos habla de que nosotros también tenemos que sufrir por causa del Evangelio. Malas noticias, hermanos. No solo Cristo sufrió, a nosotros también nos toca sufrir. Y sabemos por la palabra de que en general Dios usa el sufrimiento con un buen propósito, muchas veces para enseñarnos algo. Pero en este caso, el capítulo 4 en especial, Pedro nos muestra que los creyentes tienen que sufrir para imitar la misma actitud de Cristo. Porque nuestro modelo perfecto a seguir en nuestro proceso de santificación es Cristo. Y bueno, hablando del proceso de santificación,
quiere decir el tratar, porque es largo, tiene mucha definición el tema de la santificación, pero para mí, para que lo entiendan, para que lo pueda entender un niño, parecernos cada vez más a Cristo, ser imitadores de Cristo, seguir las pisadas de Cristo. Eso es ser santificado. Y es un proceso. No significa que no pequemos, los cristianos seguimos pecando, pero significa que nuestra actitud tiene que cambiar. Bueno, leamos el pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 4, para el que no lo encontró todavía. Primera de Pedro, gracias por la corrección, gracias. Primera de Pedro, sí, ya quería leer segunda de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Oremos. Padre amado y celestial, te damos gracias por tu palabra. Danos luz para poder entender este pasaje, que podamos aplicarlo a nuestra vida, podamos darte gloria en nuestra vida, Señor. Y aquellos que no te conocen, Señor, que puedan entender el propósito del Evangelio y poder también entender el objetivo de lo que hizo Cristo por nosotros, Señor. Gracias, Padre, por los méritos de Cristo. Gracias, Padre, porque te necesitamos en este proceso de santificación. Te necesitamos para ser más puros como el agua. Te necesitamos, Señor, porque no lo podemos hacer solos, Señor. Te necesitamos que tu Espíritu nos guíe, que tu Espíritu nos ilumine y no nos falte nunca de ti, Señor. Nunca nos falte el ejemplo de Cristo en nuestras vidas. Que sigamos aprendiendo tu palabra y la apliquemos en nuestra vida. Cambia nuestro corazón, si es necesario, aquellas cosas que no te agradan, para que podamos ser aceptados delante de tu santa presencia. En el nombre de Jesús oramos, para la gloria de Dios Padre. Amén. Bueno, vieron que justamente lo que decíamos hoy, ¿no? El sufrimiento de Cristo trajo triunfo y trajo todo esto que hablamos en el versículo 3. Entonces, miren, por ejemplo, si leemos el primer versículo, 4.1, ¿no? Pues puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos el mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y les leo también un versículo anterior del capítulo 3. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. ¿Qué es esto de morir al pecado, morir a la carne, sufrir? ¿Acaso Dios quiere que suframos? O ustedes ven este versículo, se podría decir que la santificación va de la mano en función del sufrimiento. Porque lo dice en el versículo 3:17, cualquiera que hace el mal va a sufrir, cualquiera que viene acá a la tierra va a sufrir. Ahora, qué lindo sería que suframos por hacer el bien, por obedecer a Dios. Y ahí está la clave. Cristo obedeció al Padre hasta la muerte de cruz. Él es el ejemplo. Ahí está la clave. Él, por obediencia al Padre, podía haber hecho muchas cosas, tenía el poder para hacerlo. Pero
se aguantó en el molde hasta la cruz. Hasta se burlaban de él, lo escupían, muchas veces callaba, hablaba cuando era necesario, y sufrió por nosotros, porque tenemos que no olvidarnos de algo, hermanos. Nosotros sufrimos por lo que hacemos. De hecho, si ustedes observan, los dos ladrones que estaban con Cristo siendo crucificados, uno después de que se burlaron de él y todo, hay uno que cambia, hay algo que cambia en él, que es el poder de Dios, ni que hablar lo que sucede en este hombre, y después termina defendiéndolo cuando el otro se burlaba. Dice, nosotros padecemos lo que merecemos. Pero él no, él es santo, él es un hombre justo. Y después dice, acuérdate de mí cuando venga tu reino, acuérdate de mí. Y él le dice, ciertamente esta noche estarás en el paraíso conmigo. O sea, ¿cuál es la actitud que debemos tener? Es mental. A ver, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros, justamente por todo lo que hizo Jesús por nosotros, nosotros tenemos que armarnos de un mismo pensamiento. Está en la mente el tema. Gracias, querido. Nosotros, o sea, la motivación es Cristo. Cristo padeció por nuestros pecados, ¿no? Tuvo toda la victoria en la cruz para darnos la posibilidad de la vida eterna. Aquellos que creen en Él, vivir eternamente. Ahora, Él padeció por nuestro pecado, no por los de Él. Hay que acordarse eso. Él padeció por nuestro pecado, no por los de Él. Entonces, ¿cuál es la actitud mental que tenemos que tener en el proceso de santificación? De que si sufrimos por causa del pecado, es lo que merecemos. Pero si sufrimos por hacer el bien, le estamos dando gloria a Dios. Y para entender un poco la mente de Cristo, porque claro, esto parece una locura, esto de sufrir. Ahora se enseñan en las iglesias modernas, alguna de ellas, hay una que dice pare de sufrir, no sé si conocen. Esto es contradictorio a lo que Pedro nos está enseñando. En Mateo 16, cuando Jesús estaba en Filipo de Cesarea, Pedro, este mismo Pedro que escribe esta carta, ¿no? Estaba con Jesús y Jesús pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, bien, Pedro, bien, eso te lo reveló mi Padre. Bien, has dicho, bien. Ahora, unos minutos después, unas horas después, este mismo Pedro, que le invocó, bien, tiró una ahí, la invocó. Jesús dice, es necesario que yo padezca y sufra, sea crucificado, sea muerto y resucite. Pero dice, que no te pase esto. Le pide para hablar aparte, para rezongarlo, Pedro. Y Pedro dice, está Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Quiere decir esto? Estaba Pedro endemoniado, como el mismo Pedro que Dios, que el Padre le habló hace unos pocos minutos, ahora puede estar equivocado. Bueno, esto es lo que nos pasa a los cristianos. Muchas veces, como somos como Pedro, pasamos de un lado a otro. Y el secreto es podríamos hacer un sermón aparte del capítulo 16 de Mateo para estudiar la mente de Cristo. Él tenía claro, Jesús, y en el aire la captaba. Cualquier cosa que fuera de este siglo, de este mundo que te enseña a que tenés que amarte a ti mismo, que vos estás primero, que vos sos el centro de tu universo. Salvo alguno que tiene hijo ahí deja de ser el centro de su universo, pero de milagro, todos se centran en el yo. Y la mente de Cristo, el ejemplo que tenemos que seguir, es que Él tenía claro que era necesario que padeciera hasta muerte de cruz, en obediencia al Padre. Entonces, la clave de este pasaje, lo que Pedro nos quiere dar como una perla para que apliquemos nuestra vida, es que tengamos la mente de Cristo para poder combatir contra el pecado. O sea, hay que luchar contra el pecado. Sí, Jesús lo hizo todo en la cruz, nos dio la salvación, todo, pero tenemos que luchar contra el pecado. Y las armas están aquí mismo, la mente de Cristo. Está en el primer versículo. Dice, padeciendo por vosotros en la carne, pero vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado.
acá podemos decir, bueno, ¿a qué se refiere con quién ha padecido en la carne y terminó con el pecado? Si miramos el contexto, es Jesús. Padeció en la carne para terminar con el pecado. El objetivo principal de Cristo, cuando muere por nosotros, es terminar con el pecado que nos separa de Dios, de un Dios santo. Es darnos la posibilidad de tener una relación con un Dios santo. Dios es santo, es justo, y nos pasa por alto el pecado. Él aborrece el pecado. Y la misión de Jesús era resolver ese problema. Morir por nuestro pecado. O sea, matar el pecado en su propia carne, pero por nosotros. Pero también podríamos decir que hay muchos cristianos que de alguna forma cuando combatimos el pecado, de alguna forma estamos padeciendo, luchando, o sea, y se corta con el pecado. Dice, para no vivir en el tiempo que resta en la carne. ¿Cuál es el objetivo de esto de tener la mente de Cristo? No vivir el resto de nuestro tiempo en la carne, porque se supone que cuando Cristo nos rescató, vivíamos en la carne. Nosotros éramos nuestro propio Dios. Ahora que Cristo, como decía la canción, que nuestro Rey, ya nuestro Rey no es el pecado. El Rey de nuestro corazón ya no es el pecado. Ya no son nuestras pasiones carnales. Es Cristo. Entonces, en eso hay que pensar, ¿no? Dice, pues, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Nos acordamos de lo que hizo Jesús, Él terminó con el pecado. Hay un cambio de mente. Es automático. Yo no sé cómo lo podemos hacer cada uno de nosotros, porque cada uno tiene sus luchas con sus pecados. Yo también los míos. Pero si nos mentalizamos, podemos, con la ayuda de Cristo, dando su ejemplo. Ahora, esto es un término, cuando dice armaos del mismo pensamiento, es un término militar, ¿no? Acá tenemos varios militares, por lo menos uno tenemos hoy presente. Armaos del mismo pensamiento. Es como blindarnos, es como tener un arma. Bueno, yo le diría, bueno, hermanos, ármense. Esto es una guerra, somos cristianos, nos cambiamos de bando, ya no pertenecemos a este mundo, ármense. Estamos viviendo en un país que uno de cada 3 uruguayos, o sea, hay un arma, cada 3 uruguayos hay un arma, ¿no? 500.000 armas, 580.000 armas, más o menos un poco más, pero sí, como hay ilegales, son el doble. Entonces, más de 1 millón de armas tenemos, somos 3 millones, así que, o sea, cada 3 uruguayos hay un arma por lo menos. País muy armado. Entonces yo le digo, ármense, hermanos, tenemos una guerra. Y ya me imagino todo con la escopeta, con el arma, con la ilegal, la legal, la declarada, la que tiene el permiso, la que hizo el trámite, la que no, la que compró en negro. Aumentaron los costos acá en Uruguay de las armas y sin embargo tenemos armas. La gente sigue comprando armas. Pero no son de esas armas de las que le estoy hablando. El arma que necesitamos nosotros es la mente de Cristo. Eso es lo que Pedro nos quiere decir. Es una guerra espiritual. La mente de Cristo. Entonces, ¿y por qué? Porque la mente de Cristo es poderosa para derribar, se podría decir, fortalezas. Las fortalezas son como, ¿no?, altas, como muros, como alguien armado arriba. Pero fortalezas, ¿en qué sentido? En nuestra mente. Si leemos en 2 Corintios 10, 3 al 5, habla de eso. Fortalezas que son destruidas por fe, ¿no? Pero en nuestra mente. Después aclara Pablo acá en Corintios que es nuestra mente. En nuestra mente tenemos que derribar esta gran fortaleza que es el pecado, que nos separa de un Dios santo. Pero por ser coherentes con lo que Jesús hizo por nosotros. Porque Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Tuvo una vida santa desde la cuna hasta la muerte, lo que nosotros no podíamos hacer. La única forma de ser santos delante de Dios y justificados era que tuviéramos una vida santa desde la cuna hasta la muerte. Como nosotros no podíamos hacerlo, acá está el sacrificio vicario de Cristo, ¿no?, el sustitutivo. Él lo hizo por nosotros porque nosotros no podíamos. Ahora, tenemos esta gracia, nos dice Pedro, ¿no?, que lo que hizo Cristo por nosotros, bueno, a ver, muchachos, acuérdense
que Cristo murió por nuestros pecados. No sigan en el pecado. Por eso dice acá, dice, si no para no vivir en el tiempo que nos resta, en esta carne, después que fuimos redimidos, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, ya no vivir conforme a los deseos nuestros. Deseos podemos tener miles, algunos buenos, otros no tan buenos, pero sino vivir conforme a la voluntad de Dios, como hizo Jesús para llegar a la cruz, que se concentró en obedecer al Padre hasta la muerte. Ahí está la pasión de Cristo, que tanto nombramos, ¿no? La pasión de Cristo. Está la película, La pasión de Cristo. Ahí está. Se mantuvo intacto sin pecar hasta la cruz. Y sufrió por algo que él no hizo. No cometió ningún pecado. Así que lo de Pedro es interesante porque él mismo tenía una idea de lo que era la mente de Cristo, que le saltó con ¡sal Satanás! ¿Por qué? Porque era una mente de este mundo, a imagen se puede decir de Satanás, del diablo, ¿no? El diablo se ama demasiado a sí mismo, nosotros por naturaleza en este mundo nos amamos demasiado. Cristo vino a cambiar eso. Cristo vino a cambiar nuestra motivación. El centro de nuestras pasiones, de nuestros deseos, estén centrados en hacer la voluntad de Dios. Ahora, y acá también dice, baste ya el tiempo pasado. ¿No? El título del sermón. Baste ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías y disipación y abominables idolatrías. Basta ya el tiempo pasado. A ver, Pedro le dije esto a estas 5 provincias de creyentes que habían tenido costumbres, se podría decir, greco-romanas. Las costumbres greco-romanas, por ejemplo, adoraban a un dios, no sé si me acuerdo, Baco o Dionisio, que era el dios del vino. Exactamente, el dios del bar, se podría decir el siglo XX, porque el XXI ya no hay más bares, hay pocos, ¿no? Entonces, ¿qué hacían ahí? Fíjense que parecido con el Carnaval de Río y el de Uruguay, porque no vamos a embarrar a los brasileños, acá también se hacen muchas de esas cosas. Adoraban a ese dios, entonces tenían como un carro que tenía una imagen del dios, Baco, todos cantaban y estaban alegres y bailaban, no había tambores, pero... Y resulta que después se embriagaban, se emborrachaban, y después venían las orgías, a lo que ellos llaman orgías. Hoy en día las orgías son distintas, son en un lugar cerrado, con mucha gente, y bueno, no entremos en detalle, los cristianos no deberíamos hablar de esto, pero si está en la palabra hay que hablarlo. Eso es lo que eran orgías en esa época. Y de hecho, esa orgía era para rendirle culto al dios Baco. O sea que estaban tan borrachos que, bueno, y todos estos pecados que nombra, por ejemplo, lascivias, ¿no? Son apetitos carnales, ansia de conseguir un objetivo, parecido a la concupiscencia. De hecho, primero vieron que en el 2 habla de concupiscencias, y después vuelve a nombrar la concupiscencia cuando nombra el pasado de esta gente. La concupiscencia son deseos desordenados, ¿no? Desear ardientemente algo. Borracheras, bueno, está intoxicado con ingesta en forma excesiva de cosas con alcohol. Orgías, bueno, inmoralidad sexual, estas fiestas paganas que había en esa época y ahora tenemos los carnavales. Disipación. Es entrega fácil a una persona a las diversiones sin pensarlo. O sea, es que por todo lo que sea diversión, allá corro. Acuérdense de la palabra correr, allá corro, porque ahora vamos a nombrar eso de correr. En definitiva, todo esto era idolatría. Porque, ¿qué pasa? La idolatría es todo aquello que nosotros adoramos que no sea Dios. Y si el rey de nuestro corazón somos nosotros mismos,
o son los dioses, de cualquier cosa o ídolos, cualquier cosa que adoremos que no sea Dios, es una idolatría. Bueno, eso es lo que a Dios aborrece, porque es por eso que dice abominables idolatrías. Porque estas idolatrías venían acompañadas de todo esto que estamos hablando. Fiestas, cantos, borrachera, orgías, todo eso malo, y después terminaban adorando a ese Dios. Casi inconscientes por el alcohol, ¿no? Ahora, antes de juzgar a toda esta gente que hacía esto y a los que participan del carnaval acá, en Uruguay o en Brasil, tenemos que ver que nosotros, gracias hermano, hay muchos pecados que podemos cometer que de alguna forma son idolatría, donde Dios no es el centro de nuestro universo. Así que esto también va para nosotros. Porque a veces uno dice, mira lo que hacían estos muchachos, mira qué horrible lo que hacían. Entonces Pedro dice, basta ya, el tiempo pasado, ya esto. Muchos de ellos participaban de estas cosas. Lo que tendrían que hacer es avergonzarse, no volver, no caer en la tentación. Y a esto les parece cosa extraña, o sea, a los gentiles, ¿no? Que vosotros no corráis con ellos en el mismo, correr, acuérdense, correr con ellos en el mismo desenfreno y disolución, ¿no? O sea, ellos se asombran y dicen, ¿qué les pasó? ¿Qué te pasó? Porque cuando Cristo entra en nuestra vida hay algo que cambia. Mi madre, yo me acuerdo, ¿qué te pasó? ¿Te lavaron el cerebro? ¿Qué te pasó? Y estaba horas leyendo la Biblia y tratando de entenderla. Sigo, me cuesta, ¿eh? Pero, y hay un cambio, ¿no? Entonces todos, dice, pero ellos, o sea, dice, ellos les extraña que corran, que no corran con ellos, o sea, haciendo todo esto. O sea, ahí tenemos que, ¿por qué Pedro insiste que, bueno, van a sufrir por causa del Evangelio, pero no sigan pecando, porque no aprovechen como excusa de que te toca sufrir por ser cristiano y entrar en la rosca de, bueno, ya que sufro voy a entrar en el pecado. Un consuelo. O sea, la idea es seguir el ejemplo de Cristo, tratar de tener una vida santa, aún a pesar de los sufrimientos y la persecución. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Todos estos que se burlan de que hemos cambiado, o que se burlaban de que toda esta gente dejaba de hacer este tipo de idolatrías y de fiestas, dice que darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Los apóstoles, muchos de ellos murieron, hasta el día de hoy hay misioneros que mueren por causa del Evangelio, tienen claro que aquellos que los juzgan, o los condenan, los matan, darán cuentas. Darán cuentas ante un Dios santo. Y acá dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Acá llegamos al corazón de este pasaje para mí. Y da para muchas predicaciones solo este versículo, pero si no tendría que explicar por qué. Pero para mí la interpretación correcta es, estos muertos, a los que se refiere Pedro, es gente que murió habiendo conocido a Cristo, habiendo sido salvos, habiendo sido transformados por el Evangelio, teniendo la mente de Cristo, capaz de luchar inclusive contra el pecado y sufrir por causa del Evangelio. Así que los muertos a los que se refiere, ¿no? Aquí se refiere a gente que ya murió, que tal vez Pedro conoció y fallecieron. De hecho, Esteban, primer mártir, que murieron por causa del Evangelio, sin negar la fe. Recuerden que Pedro negó 3 veces a Cristo. El que nos enseña a esto, que no debemos negar nuestra fe, inclusive hasta la muerte, es el propio Pedro, porque gracias a Dios que fue perdonado, ¿no? Sí. ¿Cuál es el propósito de que fue predicado a estos muertos? Para que sean juzgados en carne según los hombres. O sea, muchos de estos cristianos, ¿recuerdan lo que pasaba en tiempo de cuando Pedro escribe esta carta? Nerón estaba o ya lo había hecho, declarar el cristianismo ilegal. Odiaba a los cristianos.
echó la culpa del incendio de Roma. Los cristianos eran masacrados, eran prendidos fuego, los tiraban a los fosos de los leones, los tiraban con bestias, le ponían pieles para que los perros se los comieran, los prendían fuego para iluminar la noche, de día los crucificaban. Todo eso pasó con los primeros mártires de esa época. Pedro los estaba preparando para esto. Sean santos, aún en la persecución, aunque te cueste la vida. Porque lo más importante que tenemos nosotros en nuestra alma, lo más valioso que tenemos en nuestra alma, más importante es, mirémoslo desde el punto de vista de eternidad, más importante es nuestra eternidad que nuestra vida terrenal, que nuestra vida carnal. Por eso que hay un contraste aquí, entre lo carnal y lo espiritual, la vida que llevaban antes, la vida que llevaban ahora, estos creyentes que estaban escuchando. Y para que no se olviden de este mensaje, te voy a hablar de un animalito, ya que me quedan 2 minutos. El armiño. Es un animalito adorable, que cuando llega el invierno la piel queda bien blanca. Está en todo el norte de América, el norte de Europa, el norte de Asia. Especialmente a los rusos les encanta cazarlos, así que imagínense que sus pieles son codiciadas por lo blanca que son con la nieve. El armiño debe pesar máximo 300 gramos, pero tiene una condición, caza animales 10 veces más grande como un conejo, que puede pesar 3 kilos. Y la forma que lo caza es rarísima, empieza a moverse y a hacer cosas raras porque no lo puede cansar al conejo, hasta que el conejo queda hipnotizado y sácate, le va al cuello y lo muerde y lo mata. Ahora, ellos tienen una habilidad, tienen una condición que nos puede servir como cristianos. El armiño ama tanto la pureza de su pelaje, blanco y tan codiciado, que no soporta que sea manchada su piel. Y los cazadores, que son muy vivos, le ponen barro, le ponen grasa en sus guaridas. Entonces ellos cuando van a entrar a la guarida, que están corriendo, que lo están persiguiendo, ven el barro, ven la grasa y están dispuestos a morir antes que sea manchada su piel. Oro porque cada creyente que está escuchando este mensaje, y también por mí, que tengamos la actitud del armiño, de estar dispuesto a morir antes que manchar esta alma que ha sido purificada con la sangre de Cristo. Esa es la actitud, esa es la mente de Cristo que Pedro nos habla acá. Queridos, no le voy a hablar, porque si no sería largo, de cuántos han muerto por causa de la fe, por defender el Evangelio. Grandes de esos hombres que estuvieron dispuestos a defender la fe bíblica pasaron por la Inquisición. Pero eso llevó a la Reforma, que nos dio ahora una mentalidad distinta. Una mentalidad distinta. Y eso nos llevó a que todavía siga habiendo misioneros dispuestos a dar la vida por el Evangelio. Y ya que estamos, vamos a honrar a nuestro misionero Julio. Murió creyendo en esta fe que Pedro nos está hablando. Veterano, con su esposa, arriesgando enfermedades, viajando por varios países, llevando el Evangelio. Tenemos que hacer homenaje a todos los que están dispuestos a morir para no manchar su alma. Prefieren morir antes de que sea manchada su alma, para que no sea en vano lo que Cristo hizo por nosotros. Gracias, queridos hermanos, por escuchar. Oremos. Padre amado.